Querido hermano William Correa, tenemos un invitado de lujo. ¿De quién se trata? Así es. Señores, el día de hoy pasamos de inmediato a la entrevista central de este su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Y en este caso tenemos, como señala mi amigo Leonardo Suero, un entrevistado de lujo donde vamos a tomar diferentes temas de la agenda nacional. Y es nada más y nada menos que el mayor general Soto Jiménez, es ministro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y además que un gran amigo de este espacio, Su Mundo con el Pueblo. Y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. No, pero aparte de ser alto dirigente de Fuerza del Pueblo, presidente de Quinta República. José Miguel Soto Jiménez. José Miguel Soto Jiménez, mi querido general. ¿Cómo se siente? Bienvenido a Su Mundo con el Pueblo. El que se siente distinguido con ustedes es aquí, y ustedes lo han dicho todo, porque yo se puedo decir que soy un habitué de este programa. Es más, cuando no me invitan, medio me pongo... Bravito. No bravito, sino como dice el dominicano, chivo. Entonces, decirle a ustedes un gran saludo, siempre comienzo así, dominicanista ante todo, al servicio de la nación y sus atributos, un saludo pueblista y un saludo muy leonelista. Pero debemos agregar también, mencionar no solamente a la Fundación Quinta República, sino al movimiento político que tiene ese nombre, que está cimentado en la lucha por los mejores intereses de la República Dominicana y de sus atributos. Ahí le iba, general, usted que es un hombre acucioso, historiador, un hombre de fuste intelectuales. Se ha dicho por algunos mentideros de redes sociales de que se pretende en las principales provincias del país, dígase desde el punto de vista fronterizo, instalar campamentos de haitianos donde supuestamente alegadamente ha contado eso con el visto bueno del actual gobierno, donde el que menos tendría estaría compuesto por 90,000 haitianos mínimo y subiendo. Usted que es un hombre acucioso, que le llega mucha información, ¿eso entra dentro del campo de la especulación o responde a la verdad? Mira, yo no te digo que soy un hombre fundamentalmente decente y bien hablado, ¿verdad? Pero es difícil responderte esa pregunta sin no decirte 2 o 3 malas palabras. Sí. Porque eso es lo inadmisible. Pero lo que se ha intentado en varias ocasiones, ya eso se intentó una vez, de los famosos campamentos, de los campos de concentración en la frontera. Y para no pecar de historicista, te voy a decir que ha pasado, pero recientemente. Recientemente, es más, te voy a dar una declaración pública del presidente. Vamos a ver. Junto con otra de un funcionario de la Organización de Naciones Unidas, dicho por ellos, no dicho por ti, ni por mí, ni por... No. Fíjate, el presidente Abinader en una de sus ruedas de prensa ha dicho que el gobierno dominicano está comprometido en cumplir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que es un aliado de las Naciones Unidas. Sí. Y días después, entonces, el señor de las Naciones Unidas, encargado de las Naciones Unidas, dice que el gobierno está trabajando, que es socio en el trabajo para legalizar a los ilegales haitianos. O sea que lo que tú estás diciendo no es nada del otro mundo, y hay otros antecedentes. Hay otros antecedentes, mi querido amigo. Ahí está el caso, por ejemplo, de una funcionaria de la provincia de Dajabón, que se dedicaba a dar permisos de trabajo, y hay miles de intentos para eso. Y entonces yo te digo que siempre he acusado, y ese es uno de los grandes ausentes del discurso del presidente, porque se ha dicho y se jugó políticamente en la campaña electoral de ese nacionalismo acérrimo del presidente, que se expresó inclusive hasta militarmente, pero resulta que no ha sido así. ¿Dónde están las cifras de las deportaciones? ¿Qué ha pasado con las deportaciones? Lo que han pasado son esas declaraciones que yo te estoy diciendo. Y parece ser, y lo he dicho muchas veces, sin pecar de apasionado ni fundamentalista, como yo mismo he dicho, que hay un doble discurso con ese... ¿Para complacer a quién? Bueno, para complacer esos intereses de esos organismos internacionales que también son el instrumento de
las grandes potencias con relación a eso. Hoy vi yo en el periódico, por ejemplo, un comentarista prestigioso dominicano que dice, no, que no estamos hablando de una fusión, estamos hablando de crear un país que se llame Haití, ¿verdad? De toda la isla. Entonces, ese es el fantasma, ese es el espectro. Hay un video que se ha hecho viral en estos días, precisamente, que se rumora que circula por Europa y en Estados Unidos, que habla precisamente de esa fusión. El señor y que habla... pero muy bien hecho. Sí. Muy bien hecho. En inglés y todo. Muy bien hecho, pero fíjate un detalle, que esa es, como decimos los militares en el argot, esa es la amenaza. Esa es la amenaza. Lo que pasa es que más allá de cualquier lucubración, expresión, manipulación del gobierno, eso atenta contra una cosa que se llama la soberanía nacional. Así es. La soberanía nacional, que le ha costado a este país, igual que la democracia, mucho sacrificio y mucha sangre. General ¿verdad? Soto, usted que fue un hombre que le dio apertura cuando fue ministro o secretario de la Fuerza Armada a que se discutieran los temas sin tabúes dentro de las Fuerzas Armadas, y vimos a dirigentes, inclusive de izquierda, entrar al seno de las Fuerzas Armadas a dar cursos y maestría, lo cual propendió al acercamiento entre civiles y militares. Entonces yo voy a utilizar una frase de un izquierdista, Vladimir Lenin. ¿Qué hacer entonces con el tema haitiano? Bueno, tú me lo quitaste de la boca, no porque la frase sea Lenin, sino que es el interrogante en este momento. El qué hacer. Entonces se ha dicho muchas veces el qué hacer, despejar el doble discurso o la manipulación no política, sino electorera de esa situación, ¿verdad? Y entonces afrontar lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer no va distante, mi querido amigo, del cumplimiento de las leyes. No hay que crear ni siquiera nuevas leyes, que por eso me permito, precisamente, eso me permite entrar directamente en lo que debe ser el tema del día. El tema del día es el discurso del presidente. Y ahí voy. Pero déjame decirte una cosa. Te decía fuera de cámara que no solamente es el discurso del presidente como el discurso del presidente, sino dentro del contexto, del marco de referencia de lo que estamos precisamente en este momento. Y en ese sentido, entonces, comenzar a decir, mira, por ejemplo, yo no entendía realmente, nunca entendí cuál era el propósito de mudar el local de la Asamblea Nacional, establecida por la costumbre y por las leyes, mudarla al Teatro Nacional. Mira, no lo entendía. No lo entendía por la sencilla razón de que eso solamente ha pasado en la historia contemporánea una sola vez, que fue cuando el gobierno constitucionalista del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Claro. ¿Verdad? Por razones, naturalmente, por razones obvias. Pero yo no lo entendía hasta que no oí el discurso del presidente. Hasta que no lo oí. ¿Qué descubrió usted? No. Fíjate un detalle. Fíjate qué detalle más simple. ¿Qué se produce en el Teatro Nacional? Espectáculos, obras de teatro, sainetes, dramas. Se entrega el Casandra. Se entrega el Casandra. O el Soberano. Y yo creo que eso es lo que se estaba haciendo ahí, entregando el Casandra. Pero hay que ver cuál es la naturaleza de lo que pasó ahí. Más allá de eso, la naturaleza es que cada cambio de gobierno, no importa cómo se llegara ahí, dentro del marco de nuestras leyes, es una reiteración, una reanudación del pacto de la democracia, ¿verdad? Al que nos estamos comprometidos hace mucho tiempo. Pero resulta que esa pieza debate la vieja circunstancia aquella. Tú mencionaste a Lenin, yo te menciono a Thomas Mann, de la utopía, entre la diferencia de la forma. Tomás Moro. Sí, de Tomás Moro, de la forma y el fondo. Y el fondo. ¿Verdad? De la forma. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que eso es un dilema centenario, dialéctico. Yo te digo que la forma es la única parte del fondo que nos consta. Y por lo tanto, en este caso, es la forma que nos denuncia el fondo.
Por ejemplo, el presidente dijo antes de eso, que por cierto, el presidente mató todas las expectativas de ese discurso porque lo había planteado antes, previamente, lo que iba a hacer. Bueno, pero él dijo que no era que lo que iba a producir ahí no tenía que ver nada con el pasado, sino con el futuro. Con el futuro. Con el futuro, bueno, pero él no hizo eso. Él lo que hizo fue, más que un discurso de toma de posesión, más que un discurso de eso, fue una mezcla de rendición de cuentas. ¿Dónde está lo pecaminoso de eso? Que la rendición de cuentas estaba basada, como demostró el presidente Fernández hoy en su rueda de prensa, en una serie de falsedades. ¿Falsedades nuevas? No, ahí tampoco llegó el cambio, porque son los mismos argumentos falseados, inexactos, que ocurrieron durante la campaña electoral. Entonces el presidente no dijo un discurso. En la forma, el presidente lo que hizo fue que recitó un discurso que ahora resulta, es un detalle técnico ya literario, que hay un joven ahí, no sé si vieron el video, muy interesante, pero yo he visto otros videos al respecto, sobre donde había... Habla de plagio. Sí, no, te voy a explicar lo que, por qué él habla de plagio. Porque se viola una regla. Sí. Se viola una regla. ¿Cuál es? No hay comillas. No, que tú tienes que cada citar, vez que tú tienes que dar crédito a eso. Si tú dices una palabra, que por cierto la dijo, de John F. Kennedy, por ejemplo, usted tiene que decir como decía el presidente John F. Kennedy, o como hizo con el caso de Martin Luther King, ¿verdad? Y hay otras citas. Bueno, pero él debió darle el crédito, ¿verdad? Si no atribuírselo a él. Ahora, también hay actuación. A propósito del Teatro Nacional, porque esos énfasis... ¿Le quita solemnidad eso a totalmente, casi... pero no solamente le quita solemnidad. Hay que averiguar, a mí me dijeron, no estoy seguro, que solamente replicar, no sé para qué replicar eso. Replicar la asamblea. El escenario de la asamblea costó 200 millones de pesos. El cuadro de la Zanetti. Sí. El Bonco. No, porque todo es una pantalla digital. Claro, no sé si será 200, no quiero pecar de inexacto, pero costó un dineral. Costó un dineral. Ahora, mi general. Yo en la televisión ni siquiera me pude percatar bien del cosa, o sea que no sé cuál era eso. Bueno, pero hay otro pecado que quiero decir. Sí, claro. Un pecado. Tú sabes que cuando se inicia un gobierno, en este caso se reinició un gobierno, siempre se le da una tregua. Ustedes los comunicadores, los políticos, de 90 días. De 90 días. ¿Verdad? 90, 100 días. Bueno, pero entonces el gobierno se privó de eso. Porque mira, más allá de que se dijo que se le quería poner un candado a la Constitución y que se mandó y que se dijo y se redijo, el asunto de la reelección, más que eso, yo creo que eso fue una reedición de la campaña política, porque yo te voy a decir otro detalle interesante también. Hay que saber diferenciar, es importante. Nosotros pecamos de no saber lo que es una actitud reeleccionista de continuista. De continuista. ¿Verdad? Hay personajes en la historia dominicana que han sido las dos cosas, ¿verdad? Yo creo que el maestro de eso, el maestro no, el primero que lo hizo, ¿tú sabes quién fue? Rafael Leonidas Trujillo. ¿Tú sabes por qué? Que yo le llamo el gran sastre. Porque hacía reformas constitucionales para hacerse traje a la medida. Pero en Trujillo hay un detalle interesante que parece tener más visión que muchos de los demócratas dominicanos. Porque llegó un momento que Trujillo dejó de reelegirse y poner lo que se llamaba los presidentes títeres, porque él conocía de forma intuitiva las inconveniencias, aún en una dictadura sin ejemplo, como se le ha llamado, como le llamó el profesor Bosch, señores. De la continuidad per se. Del exactamente. Mismo entonces jugó con eso. Pero nosotros hemos seguido jugando con eso. Señores, déjenme decirle algo. La reelección y el continuismo tienen el grave problema que el difunto Pedro Gil Turbídez, en un libro interesantísimo sobre la alternabilidad y el cambio de mando presidencial, estudia muy bien. Esas inconveniencias. Entonces, el presidente se privó, precisamente, quiero decirlo, de esa tregua. Tregua que de primera intención el presidente Fernández reconoce, deseándole los mejores éxitos a aquellos proyectos que beneficien el interés general, el interés del pueblo dominicano. Pero no pasó así,
¿Por qué pasó? Porque a seguidas de ello también era obvio que había un afán de continuismo político expreso. Expreso porque yo tengo una idea sobre lo que es la introducción de la reforma constitucional, en este momento, que es una contradicción, porque si todo está bien y ha estado bien, ¿para qué cambiar? Y hay un Ministerio Público pero ¿Volveremos al dedazo general de México? no, pero dame un No, pero segundito. por favor, Vamos. es un buen ejemplo. Cuando es un hablamos buen de ejemplo. cuando hablamos de continuismo, Sí. y yo sé que usted es una persona muy enterada, ¿cuál sería el alfil del presidente Luis Abinader? Mira, tú quieres que te diga una cosa. Dígame. De manera honesta, eso es un proceso, eso es un asunto muy de él, porque te voy a decir algo. Yo creo que el presidente de la República logró su segundo mandato, ¿verdad? Ya no cabe discutir cómo lo ganó, ¿verdad? No, que yo tengo mi opinión. Información, ¿verdad? ¿Verdad? Ya no vale eso. Yo prefiero decir que la fuerza del pueblo, por ejemplo, la fuerza del pueblo, yo creo que, en esas elecciones se ganó la segunda posición política, el segundo partido político con sus aliados de la República. Eso es indiscutible, pero también se convirtió en la primera fuerza política de oposición, que también estaba en duda. Pero después de las elecciones, no hay duda, ha habido un crecimiento exponencial y sobre todo, más que una victoria pírrica, porque no se alcanzaron los objetivos, hay que determinar, mis queridos amigos, y es más que una observación, más que eso, valga la redundancia, señores, eso indica una gran responsabilidad que yo pienso que el presidente Fernández inmediatamente asumió cuando hace la rueda de prensa, ¿verdad?, para dilucidar el discurso. General, ¿Por qué? Porque yo creo que ese discurso llamó a la guerra de nuevo. Llegó, el Clarín sonó, ¿verdad? Y entonces, en base a esa responsabilidad que tiene la fuerza del pueblo, ha quedado planteado la necesidad de hacer oposición. ¿Tú sabes por qué hacer oposición? Y hay mucha gente que dice, no, pero está solo, no han hecho oposición. ¿Tú sabes por qué hay que hacer oposición? Primero, porque le conviene a los grandes intereses del pueblo dominicano. Y segundo, porque le conviene al gobierno. Ya sabemos, por ejemplos históricos, y tú lo conoces bien, qué pasa cuando un presidente tiene todas las de ganar, no tiene oposición, y de forma proactiva, yo me atrevo a decir, sin lugar a dudas, ya esto como historiador, o como aspirante historiador, yo creo que el doctor Balaguer fue favorecido de esa oposición firme que le hizo la izquierda revolucionaria y que después asumiría el PRD. Fue un favorecido. Es más, por eso pudo durar todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, había que hacer las cosas teniendo en cuenta lo que es la oposición. Proactivo. Y la posición proactiva lo que denota es, primero, oponerse a las cosas mal hechas en base a los intereses nacionales y en base a los intereses del pueblo. Segundo, las cosas que están medio bien, entonces, que se hagan mejores, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no aplaudir, como ha dicho el presidente Fernández, como ha dicho él, las cosas que benefician al pueblo dominicano, la mayoría del pueblo dominicano? Vamos. Usted le dejó al general una pregunta en el tintero. Es correcto, por es favor. correcto. Los grandes temas ausentes en el discurso del presidente de toma de posesión, ¿cuáles fueron esas áreas donde no se mencionó? ¿Qué se espera hacer en el futuro? Bueno, lo primero que, para hacer eso, mi querido amigo, yo creo que hay sabiduría en tu pregunta, es las grandes cosas que se anunciaron hace 4 años y no se cumplieron. Que no sé. ¿Verdad? ¿Y en qué porcentaje no se cumplieron? Mira, la fuerza del pueblo ha sido específica con su presidente con respecto a esas inexactitudes, falsedades, mentiras, como tú quieras decirlo, manipuladas. Pero también ya hay sectores del país que han salido a hacer eso. Por ejemplo, mira los maestros, cuando se habló del porcentaje de aulas que se han hecho o del transporte, fíjate que del cielo a la tierra. La diferencia. Claro, del cielo a la tierra. Pero yo creo que es verdad, hay grandes ausentes. Por ejemplo,
ustedes saben cuál es el lado por el cual a mí me duele la dominicanidad. Por el lado de la soberanía nacional sería, yo creo que hay, ahorita me preguntó aquello, el famoso libro de Lenin del qué hacer, ¿verdad? Sobre todo que dio paso a la República de Kerensky. Sí. Entonces sería interesante que se nos dijera por lo menos cuál es el propósito ahora, no de lo que no se hizo antes, sino de lo que se va a hacer ahora. Pero general. Ese es un nuevo tema. Claro. Pero hay y los otros, cambios, los altos mandos militares. No, pero hay otros temas. No, hay otros temas. Hay otros temas pendientes. Hay otros temas pendientes con respecto a eso. Por cierto, ustedes no vieron que Haití, el gobierno haitiano no vino. No vino, pero tú sabes por qué no vino. Porque está cerrado el cielo aéreo, dicen ellos. Bueno, pero eso fue una de las medidas que tomó Luis Abinader, supuestamente para defender la soberanía no, pero no solamente la soberanía, sino en favor de la solución en Haití para los haitianos, que él dijo en su discurso. Sin embargo, el gobierno haitiano dice, bueno, pero nosotros no vamos porque no se han derogado esas medidas. No se han derogado. No se han derogado No. y fue unas medidas muy discutidas, etcétera. Con relación, hay varias lecturas también de cosas que no se han hecho, por ejemplo, hasta ahora, hasta el día de hoy. Mira, ustedes se han percatado, cosas en las que yo nunca me meto, porque yo creo que cada quien debe administrar su propio proceso. En este caso, eso es un atributo del presidente de la República, el nombramiento de su gabinete, etcétera. Pero ustedes están viendo simplemente como referencia lo que está pasando con el regateo de posiciones, ¿verdad? Sí. Bueno, algo lógico, porque déjeme decirte algo, lo que está pasando ahora, aún con esas manipulaciones, no es nueva. Antes de las elecciones se hicieron con un propósito determinado y se manipularon esas cifras que fueron también en su momento aclaradas, como lo hizo hoy a las 11 de la mañana el presidente Fernández en una rueda de prensa, ¿verdad? Pero fíjense eso como referente, qué interesante. Pero yo quería decirles a ustedes también, y yo pienso que hay que tener eso muy en cuenta, que no simplemente lo que se ha dicho y de la forma que se ha dicho, sino lo que no se ha dicho, lo que no se quiere decir, y eso engloba, señores, todas las expectativas que suponía el discurso de lo que tú has dicho, lo que se va a hacer, etcétera, etcétera. El presidente mató esa expectativa porque lo dijo mucho antes. ¿Por qué lo dijo mucho antes? ¿Por qué? Porque esa pieza, toda la toma de posesión fue un gran espectáculo montado en un sitio inadecuado que rompía la tradición, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que todo ese sainete, como yo le llamo, no es más que un placebo. Es una paleta. General, ¿Para qué? Para desvirtuar el verdadero propósito, que ahí es que la puerca retuerce. ¿Y cuál es el verdadero propósito? La reforma fiscal. Mamacita. La reforma fiscal, que ¿qué va a hacer? Que va a producir grandes inconvenientes. ¿Por qué? No hay que ser un mago. Y son de las cosas que se han disfrazado, que no se han dicho bien. O sea, que la reforma constitucional es acomodando la reforma fiscal. El retorno de los apagones, por ejemplo. No, pero aquí no se va la luz. No, imposible. No, y el tránsito está despejado En también. Alemania, en Bélgica, Sí. Suiza, No, se va no, la no. luz, pero aquí Entonces, no. Digo, según el de Santiago. Sí, pero yo creo también que entre tus ausentes se le debe explicar. Él dijo que no se iba a hablar del pasado, que no era una rendición de cuentas, sino lo que se iba a hacer en el futuro. Pero como ya él tomó el primer camino de hacer una especie de rendición de cuentas de los 4 años con datos falseados, entonces debe explicarle, mi querido amigo, a la nación, cuál fue el monto, el gasto para ganar las elecciones. Este programa interactivo, general, vamos a ver si algún telespectador... Su mundo con el pueblo. ¿Quién es de dónde? Adelante. Buenas tardes, Jacqueline de la Ciénaga. Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Ya que ustedes están hablando de lo que habló el presidente, él habló de la seguridad, pero no de la inseguridad.
de cómo nosotras las mujeres nos exponemos día a día cuando vamos a trabajar, que nos vamos en el metro, a coger una guagua, un carrito, y tampoco habló de los feminicidios. Mire anoche cómo este hombre mató a esa mujer y le prendió fuego y se llevó como 5 casas. De eso él no habló de nada de eso. Yo espero que estos 4 años él se organice y se enfoque, porque él no tiene esto. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, Jacqueline. Déjame decirte algo con respecto a esa llamada que es la voz del pueblo. Déjame decirte algo. Yo creo que él habló de eso, pero no dijo lo que tenía que decir. Él dijo que había bajado la criminalidad, que había bajado la delincuencia. Es más, él se atribuye como un logro eso, pero ella está diciendo la realidad, que esas palabras entonces puedan satisfacer la inquietud de la gente, pero ella mencionó un solo caso. Mira, a mí hay una cosa que me llama la atención, mucho. Señores, busquen las estadísticas. Ha habido un incremento terrible en el asunto de los suicidios. Sí. Tú sabes, eso tiene una explicación psicosocial. Se ahorcó un pero jovencito. no solamente se ahorcó, No, pero y el caso de la decapitación de la niña. Y la que se lanzó con la niña de 4 meses. Pero claro, no, fíjate. General, una pregunta que quiero hacerle, por favor. En su condición de historiador y de intelectual de este país, de reconocida solvencia, si el término puede utilizarse, ¿hasta dónde es peligroso jugar con los símbolos del poder? Y digo esto en función del traslado de la toma de posesión desde la Asamblea Nacional del Congreso, que no estamos acostumbrados, usos y costumbres, al Teatro Nacional. Y segundo, ¿usted no le reconoce nada a este gobierno de bueno? No, pero por eso te decía, pero no solamente yo, el presidente le ha deseado, el presidente Fernández, la mayoría de los éxitos en aquellos proyectos que tengan que ver con la República Dominicana. Pero hay un detalle interesante. Vamos a ver. En esto. Lo que tú has dicho, pone el dedo sobre la llaga. Pone el dedo sobre la llaga. Eso de que usted no le... No, pero yo lo que quiero es que lo mismo, que se demuestre ahora, no con palabras, sino con hechos, lo que no se pudo satisfacer en estos 4 años. ¿Por qué la canasta familiar va en incremento? Si tú detallas cada uno de los elementos, tú ves un incremento increíble, pero eso está fuera de los discursos y fuera de los debates, eso lo dice la gente y lo dice la gente permanentemente. La seguridad ciudadana no se ha podido remediar, no hay un plan que funcione. Vamos a traer llamadita general. Sí, claro que sí. Su mundo con el pueblo, buenas tardes. ¿Quién y desde dónde? Melandino Hernández, de aquí del Millón. Adelante. Una pregunta para el general. Mi respeto, mayor general. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Todo bien. Sí. Pero bien, general, usted formó partido Quinta República. Sí. Así es. Y usted es un hombre que tiene mucho que aportar a esta sociedad. Pero usted siempre ha elegido el bando contrario. Este es un país que lo necesita usted. Alíese al presidente Abinader y toda esa queja, póngala al servicio de mejorar la patria, pero no caiga en el gancho de la oposición, general. Usted es un hombre inteligente. Sí. Muchas gracias. Sí, mira, Gracias. Yo agradezco el consejo. Fíjate, en mi caso, escúchame, yo no veo en la política, yo he aprendido, por esa misma experiencia y capacidad que usted me aduce, yo no veo las cosas como la mayoría de la gente lo ve. Es más, yo sigo el trayecto que siempre he dicho. Señores, la política es más allá de un negocio de conveniencia y de intereses personales. ¿Cuál es el propósito fundamental de la política? No importa el bando, son los intereses nacionales, la lucha por los intereses nacionales. Y en ese sentido, entonces, debemos rescatar a la nación del despropósito. ¿A usted no le llama la atención, por ejemplo, que la última victoria del presidente Abinader en las elecciones no llegó a un 26% del electorado? Esas son cosas que hay que analizar. La gente está contenta. La gente ¿Es ilegítimo este gobierno por eso? No es ilegítimo, porque ese es el marco de legalidad. Déjeme decir una cosa que hay que cuidar. Sí. Ese marco de legalidad hay que cuidar. Fíjate, en que y me voy a basar en una de las cosas que te gustan a ti, ¿verdad? Una tragedia de Shakespeare, mi favorita, que se llama Julio César. Bueno, en el debate lanzado al borde de comenzar la Gran Guerra Civil, ¿verdad? Shakespeare pone en boca de Bruto que hay que tener cuidado en desatar los perros de la guerra.
Porque una vez se desatan los perros de la guerra, ¿verdad? Una vez se desatan, no hay quien lo amarre. Y eso no nos conviene a nadie. Entonces, a nosotros lo que nos conviene es hacer fórmulas para que, como ha dicho el presidente Fernández, este gobierno pueda cumplir. Ahora, eso no se logra con falsedades. Eso no se logra con inexactitudes. William, vamos a ver otra llamadita, porque tú sabes que así interactivo es. esto, que el público... Su mundo con el pueblo, ¿quién es de dónde? Habla un general retirado del ejército. Diga usted, Adelante, general. su nombre, si puede darlo. Sí, está en honrosa posición de retiro. Ese general que está ahí hablando, Sí. sabe lo que está diciendo. Sabe lo que está hablando. ¿Alguna otra pregunta o solamente... No, quiere hacer gracias. comentario? Muchísimas gracias. No, Vale. un general en honrosa posición de retiro. Ok. Mi general, usted que también conoce, que formó un partido, Quinta República, que fue como aliado, su opinión acerca del trato que le ha dado el presidente Luis Abinader a sus aliados. Bueno. A propósito también de un audio que anda Yo rodando esta vuelvo, mañana. sí, no, de yo un vuelvo general y te amigo suyo. repito, estamos lloviendo sobre mojado, pero qué bueno. ¿Hay amigos suyos ahí? Porque no. ¿Qué rasgo solamente- tiene ese amigo? no. Yo lo que te digo a ti, fíjate que yo te dije al principio, ¿verdad? Te hablé Sí. de ese desaguisado que hay por la lucha por posiciones, que el presidente dijo en su toma de posesión, si no mal recuerdo, parece que yo oí mal, que el poder no se trata de repartir, no es un botín para Sí, repartirlo, no es ¿verdad? un botín de Bueno, guerra. pero fue en base a ese botín que se está discutiendo ahora, ¿verdad? Porque los aliados se sienten no gratificados, no bien compensados, no bien gratificados. Y entonces, yo repito lo que dijo el señor Paliza cuando entró a su posición, que él no sabía que el Estado era tan grande. Sí, ¿verdad? lo desconocía. Bueno, pero parece que no es tan grande porque no hay posiciones para darle a todo el mundo, todo el mundo. sin sacrificar lo que ellos han llamado, y el propósito de dejar esos funcionarios, a los funcionarios que han dejado, que no se puede desechar la experiencia, de la experiencia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, recuerden lo que yo digo aquí, yo lo he dicho en este programa varias veces, el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal Su juicio. parecer ante los nombramientos militares. Interesante esa pregunta. Escúchame, general. Antes de llamada. Sí. Su mundo con el pueblo, ¿quién es de dónde? Rosana Velázquez, me disculpan que vaya a cambiar un poco el tema, pero quisiera hacer una pregunta al general. Adelante. General, ¿siguen a disposición los libros de Amor en 144 caracteres? Sí, existen. ¿Y dónde Es lo más, puedo encontrar? no, es más, si usted se dirige a la oficina, yo ni siquiera se lo voy a vender, se lo voy a regalar. Ay, muchas gracias. Apunte mi nombre, Rosana Velázquez. Sí, muy bien. Yo voy con mi cédula. No, está bien. Está bien. Muy bien. Gracias, Rosana. Gracias. Continuamos, general, con la pregunta que le No, hacíamos es sobre... una pregunta, haciéndote las siguientes salvedades. Primero, yo he dicho muchas veces Ayúdenos con el audio, que señor director. yo no toco a las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa, porque es mi referente. Pero yo lo que quiero que se comprenda, en esta y cualquier posición, que las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Y que las Fuerzas Armadas, según la Constitución, en ningún caso pueden deliberar, Así que es. son fundamentalmente obedientes. Así es. Ahora pasa una cosa, y te lo digo por mi experiencia, que cuando las cosas marchan bien en las Fuerzas Armadas, entonces, o hacen algo bueno, entonces, ¿quién es el beneficiario? El presidente de la República, que según la Constitución es la autoridad suprema. Cuando entonces pasa algo inconveniente o malo, ¿verdad? Entonces, el culpable son las Fuerzas Ya Armadas. entendí. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la frontera, Sí. que se habla, por ejemplo, de la migración ilegal, es por esta razón que usted entiende que siempre quieren echarle la culpa Claro. a los soldados que están en la frontera. No te voy a decir porque Y es no una, las políticas. no es una grosería. Lo mismo pasa con la curandera. Tú sabes lo que se dice, sí. que cuando el muchacho es Esa, cabezón, sí, eso mismo, sí. ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Ahora, yo le puedo decir, para responder tu pregunta, y esa es la ventaja de ser algo antiguo y viejo, que yo conozco la mayoría de los oficiales que han pasado ahí, los he comandado o les he dado clase, los que salen ahora, los que salieron ahora y los que entraron también. O sea que yo conozco el temperamento, pero sobre todo conozco el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas en su gran mayoría está constituida por gentes
honorables, amantes de la nación y amante y cumplidor de los reglamentos. Así. Eso es lo primero. Ahora bien, ¿por qué te digo eso? Porque yo creo que los cambios militares ahora, en los últimos, y los conozco bien a todos por lo que le dije, han sido afortunados. Primero, el saliente, el general Díaz Morfa. Yo he hablado del general Díaz Morfa. El general Díaz Morfa es un oficial profesional a todas luces, hizo cosas interesantes, pero sobre todo, en el conocimiento por qué se perpetúan los mandos militares, por qué se quitan. El general Díaz Morfa no dio problema para el presidente de la República. No. Entonces, yo pienso que el presidente, el general Díaz Morfa, sale de ahí con la satisfacción del deber cumplido. Como técnico en eso, profesional, yo les digo a ustedes que primero su gran obra fue la gran obra de Díaz Morfa. Los civiles no la entienden bien, pero los militares sí. Óigame, fue preservar el efectivo de las Fuerzas Armadas. Cuando yo hablo de efectivo, estoy hablando del personal. Del personal. ¿Verdad? Por eso la cantidad de auditoría, y era celoso con eso. Y lo segundo es que él, como encargado de dirigir, de comandar la política militar, comenzó a construir la prioridad en el asunto fronterizo. La prioridad. Bueno, entonces, su relevo a nivel de ejército, entonces, marcó en el ejército esa prioridad. Y la prioridad del ejército se volcó hacia la frontera. ¿Verdad? El entrante, el general Camino, es un oficial profesional a todas luces. Yo lo conozco bien por su posición, con poco trato, pero debe decirle que el ejército espera mucho de este oficial. Y yo les aseguro, ¿verdad?, sin tener ningún tipo de contacto con él, pero lo conozco bien, de que va a cumplir con su deber a toda costa. Es un oficial que mira más allá de la curva, es un oficial íntegro, vuelvo y repito, muy buen profesional. Ahora, detrás de esos cambios, y te podía seguir hablando de los otros, hay un detalle interesante. Que el que marca la política, sobre todo a esas cosas que se le indican a las Fuerzas Armadas con respecto a la migración ilegal, etcétera, etcétera, el que marca la política es el jefe supremo. ¿Verdad? Es el jefe supremo. ¿Verdad? Entonces, en esa tesitura... Entonces, si hay muchos haitianos aquí, el culpable es el presidente. No, pero claro. El que marca la política, es la política, señor. Pero es que fíjate, es que de hecho, el problema es que ese es el presidente es que traza la política, pero no solamente en lo militar, en todo, en lo migratorio, en lo aduanero, todo lo traza él. Entonces, ¿qué hacen los jefes militares? Tratar de cumplir con la intención del presidente, como dice la doctrina, lo mejor posible, lo más apegado posible. Yo no puedo dejarlo ir de aquí y de concluir esta entrevista sin pasar, por lo menos brevemente, sobre el 161 aniversario de la Restauración y perder la oportunidad de usted como historiador que tenemos aquí, de no pasarle, ¿verdad?, una pincelada sobre eso. Yo creo que le haríamos definitivamente un daño a los televidentes que nos ven, que yo sé que esperan esto. Y queremos una pincelada. La guerra de la Restauración, que comienza a propósito del 16 de agosto con el grito de Capotillo, de forma sucinta, es la más grande guerra de liberación nacional que hemos tenido. Al mismo tiempo, como la guerra de abril del 65, una guerra civil entre las dos facciones conservadoras y liberales de la sociedad dominicana y una guerra contra la ocupación extranjera, fruto de la anexión a España, la traición del general Pedro Santana. El principal héroe de esa guerra... No se puede decir uno. Recuérdate de eso, nosotros sufrimos de eso los dominicanos. El problema es que a mí me enseñaron que la cumbre del arte es la región de los iguales. Sí. Llega un momento que ellos están ahí. Muy bueno. Están ahí. Entonces, estando ahí, se expresan. Ahora te digo una cosa. Esa guerra debe servirnos a nosotros, como siempre. Fíjate, tú hablaste de Quinta República. Uno de los lemas de Quinta República era: hay que volver a Capotillo. Hay que volver a Capotillo, pero no a la guerra de Capotillo. Hay que volver al gesto ciudadano, en la escuela, en el cuartel, en el conuco, en los hospitales, en los negocios. Hay que volver a Capotillo. Repetir esa hazaña ciudadana ya
en otros ámbitos. Y entre ellos, que eso sirva de ejemplo, y para eso sirve la historia, como referente histórico, de que no debemos acostumbrarnos a que todo sale bien. El pueblo dominicano, que yo digo que aguanta de todo, es hasta un día. Sí, así es. Es hasta un día. ¿Y cuál es ese día, mi querido amigo? El día menos pensado. Ese día donde se agota la tolerancia del pueblo dominicano. Mi general, la Fundación Quinta República se complace en invitarnos a la presentación del libro Los que mataron el miedo, escrito por José Miguel Soto Jiménez, y el lugar va a ser el Salón de la Fundación Quinta República, el día miércoles 21 de agosto a las 7 de la noche. ¿Qué podemos esperar de este libro, Los que mataron el miedo? Mira, ese libro es la recopilación de mis artículos sobre el tema de hace 20 años. O sea, una joya lo que vamos a ver. Sí, lo que estaba viendo eso es cuando yo comencé a investigar sobre el hecho, sin tomar partido, sin tomar partido de que no otro partido que el partido que amerita precisamente la ciudadanía responsable. Entonces, esos artículos están hechos desde el punto de vista cartesiano, no especulativo. Todo lo que se dice hay que demostrarlo con documentos y con un estudio forense que se hizo, ¿verdad? Hasta un estudio psicológico de los personajes, todo eso. Entonces, eso dio pie, ¿verdad?, a mi libro Malfiní. Malfiní es ese estudio forense, un libro que tiene 700 páginas, pero no es de eso que se trata de los que mataron el miedo. Los que mataron el miedo precisamente tiene que ver de la gesta de esos hombres, que por las razones que fue, porque se ha argumentado, no, porque no fue por ideales, no. Ellos, con esa gesta, lo que hicieron fue precisamente poner fin a una dictadura de 31 años. General, un mensaje final a esa legión de telespectadores, amigos y relacionados que lo quieren y le desean buena aventura a usted, y que muchos de ellos sé que estarán presentes el próximo miércoles 21 a partir de las 7 de la noche allá en el local de la Fundación. Mi querido amigo, hay que volver a Capotillo. Hay que volver a Capotillo. Con eso me despedía yo todas las noches en Twitter, en mi cuenta de Twitter. Hay que volver a Capotillo. Hay que volver a la ciudadanía ejemplar. ¿Tú sabes cuál es el gestor político por excelencia? ¿Cuál es? El ciudadano responsable de sus deberes y responsable de sus derechos. Así es. Ese es, en términos modernos, el verdadero gestor político. Señores, estuvimos conversando en esta tarde con el general José Miguel Soto Jiménez, quien tiene esa actividad el miércoles. ¿Entrada libre o no? tiene Pero ven solicitante? acá, por favor. Si usted se sabe el himno nacional, puede entrar. Puede entrar, ya usted sabe. Hemos compartido con el mayor general José Miguel Soto Jiménez, en honrosa posición de retiro, fundador del Partido Quinta República, miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, y el mayor rango que uno puede tener, la mayor aspiración de nosotros como guiadores, nuestro amigo. Muchísimas gracias, José Miguel. Bueno, general. de verlos. Y ustedes, vamos a la pausa, continúen con nosotros, que queda mucho más de Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación.